Le invito en el nombre del Señor Jesucristo para que tengamos una meditación de la bendita y santa palabra del Señor, como hemos estado trayendo. eh, las últimas semanas hemos estado meditando en la epístola a los Filipenses. Hemos estado teniendo algunas meditaciones sobre la epístola a los Filipenses. Abramos nuestras escrituras en el capítulo número 3, que es donde vamos, y vamos a leer en el versículo 7 en adelante. Voy a leer del versículo 4 para que tengamos contexto y vamos a leer al 11. Pero dice la palabra del Señor: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra en nuestros corazones. En este capítulo número 3 le hemos denominado lo nuevo del apóstol Pablo en Cristo, o lo nuevo que el apóstol Pablo tiene en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos va a empezar a hablar acerca de lo nuevo que tiene él, pero no sin antes contrastarlo con algo que él ya había dejado, en el caso particular de Pablo, que él ya había tenido, de denunciar a los falsos maestros que querían que los creyentes que ya tenían esto nuevo en Cristo Jesús, estas bendiciones en Cristo Jesús que antes no tenían, estos judaizantes, estos legalistas, querían que los creyentes que ya tenían esas bendiciones, que los creyentes se volviesen a sujetar otra vez a lo que ya había pasado, a lo que las escrituras llaman, la ley llama como sombra de lo que habría de venir, no las bendiciones reales. La ley no son las bendiciones reales, sino hacia aquello que apuntaba la ley. Entonces, estos judaizantes, estos legalistas, querían que los creyentes, quienes ya gozaban de una bendición, que ya tenían la bendición de Dios y todas las bendiciones de Dios, ellos se volviesen a sujetar otra vez a la ley. Entonces Pablo empezó a denunciar a estos judaizantes, a estos legalistas que agregan obras a la salvación. Y el apóstol Pablo, cuando contrasta a ellos, los ataca a ellos, o mejor dicho, los denuncia a ellos,
Entonces Pablo deja presente que nosotros somos la verdadera circuncisión. Versículo 3. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo ninguna confianza en la carne. Entonces Pablo dice, por si hay alguien que lo acusa y le diga, bueno, es que Pablo está diciendo todo eso porque como él no tiene nada de qué gloriarse, él no tiene ningún logro personal, pues entonces Pablo de una vez nos responde y nos dice, bueno, si vamos a hablar de glorias personales, si vamos a hablar de cosas que yo pueda tener y presentar como credenciales para ganarme el favor de Dios, la gracia de Dios, pues entonces yo más. Pablo nos dice, yo también tengo de qué confiar en la carne. Y de esas cosas, el apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿A qué se refiere Pablo con esas cosas que para mí eran ganancia en el versículo 7? Bueno, lo que está mencionando en el versículo 5 al 6. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y mire los logros personales que el apóstol tiene. Circuncidado al octavo día, es decir, circuncidado conforme a la ley, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, es decir, yo no provengo de una tribu ajena a Israel, yo soy israelita de pura cepa, de la tribu de Benjamín, la tribu que apoyó a Judá y la única que se quedó apoyando a Judá, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, mis padres eran hebreos. En cuanto a la ley, era un fariseo, es decir, una secta muy estricta, muy estricta. Y en cuanto a celo, es decir, el ejercicio de mi religiosidad, yo era un perseguidor de la iglesia. Es decir, yo no solamente hablaba de mis logros, sino yo lo que quería era destruir a la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, Pablo dice, irreprensible. Esta palabra irreprensible lo que quiere decir es que no da lugar para ser sacado afuera. Es decir, afuera, en las puertas de la ciudad era donde se decidía todo juicio. Entonces, irreprensible, eso quiere decir que no da lugar a ser sacado afuera, que ser llevado a la puerta de la ciudad, que no da lugar a que haya una acusación en contra de él. Pero el apóstol Pablo no significa que él cumplía toda la ley. No significa que él cumplía toda la ley. Quiero por favor citarle en Romanos capítulo número 7. El apóstol Pablo, cuando hablaba del primer mandamiento, entonces toda acusación en contra de él no podía sostenerse. A Pablo le podían decir, o a Saulo de Tarso, podían decir de él, bueno, este no ha honrado a sus padres, pero inmediatamente toda acusación en contra de él declinaba porque era bien visto que él honraba a sus padres. Saulo de Tarso no guardó el sábado, no guardó el sábado o el día de reposo, él no lo guardó. Y entonces esa acusación se desvanecía inmediatamente porque él era reconocido de que había guardado toda la ley. Pero había un mandamiento, era un mandamiento el que él no podía guardar. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 7, le leo el versículo 7.
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Es decir, ni un loco puede atreverse a pensar eso. ¿Por qué? Porque la ley fue dada por Dios. Y la Biblia dice que todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en donde no hay mudanza ni sombra de variación. Así de que si la ley vino de Dios, pues es un don perfecto. Aquí mismo Pablo nos dice en Romanos que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. A Timoteo el apóstol Pablo le dice que la ley a la verdad es buena si uno la usa legítimamente, es decir, de una manera correcta, para lo que es, para lo que es. Una manera ilegítima de usar la ley es usarla para nuestra justificación, como lo hacían estas personas, estos judaizantes, y como ellos querían que los filipenses la guardasen. Entonces nos dice la palabra de Dios, en ninguna manera. Pero mire, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ese era el gran problema del apóstol Pablo. Él no violaba probablemente los 9 mandamientos anteriores, pero el 10º mandamiento sí, el 10º mandamiento habla de la codicia. El problema es que la codicia, ¿quién tiene la tasación? ¿Quién tiene la medida? ¿Quién sabe a ciencia cierta quién lo comete y quién no? El hombre puede ver si honro o no a mis padres. El hombre puede ver si yo cometo idolatría o no, si tengo allí a mi guadalupana o no. Pues el hombre puede saber eso. Lo que no puede saber el hombre, qué es lo que hay en el corazón del hombre. Eso sí no puede saber. El único que puede saberlo es el Señor. Y la codicia entra dentro de esa categoría. El codiciar, el codiciar. Así de que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, él era irreprensible, es decir, no había lugar para acusación en contra de él. Pero en su corazón, cosa que solamente el Señor conoce, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, si era un violentador de la ley del Señor. De hecho, hermanos, Pablo nos presenta acá que la ley es el conocimiento o da a conocer el pecado, da a conocer el pecado, pero esa es la función de la ley. Esa es la función de la palabra de Dios, esa es la función. Nos acercamos a la perfecta ley y nos acercamos a ella, que es tomada como un espejo, nos vemos en el rostro y nos damos cuenta la mancha que hay en nosotros, como el espejo que usted tiene en casa. Nos acercamos y nos damos cuenta que estamos manchados, que tenemos algo acá y nosotros nos limpiamos por el testimonio de la ley, el testimonio del espejo contra nosotros. Pero no podemos decir, y es absurdo, que nosotros digamos a la ley, límpiame, límpiame. Me estás enseñando mi pecado, me estás enseñando mi maldad, me estás enseñando en qué he errado, o sea, me estás enseñando mi pecado, porque la ley, el conocimiento de la ley, da a luz o saca a relucir el pecado que hay en nosotros. Y el pecado, tomando ocasión de nosotros por la misma ley, nos mató espiritualmente. Ahí se da la muerte espiritual. No es que una persona nazca desde el vientre de la, o muera desde el vientre de la madre. Eso no es bíblico eso. Sino cuando el conocimiento del pecado, y entonces el pecado se aprovecha de nosotros y nos mató, dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros le decimos a la ley, límpiame.
Y la ley nos va a responder, no, no es esa mi función. Yo no puedo limpiarte. Mi función no es limpiarte. Pero ¿por qué si me estás enseñando mi pecado? Entonces límpiame. Yo no puedo limpiarte. Te enseño el pecado y también te enseño hacia dónde puedes acudir para la limpieza de tu pecado. Y es así como nosotros vemos por el apóstol Pablo a los Gálatas que dice, la ley ha sido nuestro ayo. Oiga, ¿con qué propósito? Para llevarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo. Entonces, el propósito de la ley es enseñar nuestro pecado e inducirnos hacia aquel que sí puede limpiarnos. Ha sido nuestro ayo. La palabra ayo en griego es paidagogos. De allí viene nuestra palabra pedagogo. Y la idea que nos da es de aquel esclavo que estaba para instruir a los hijos del amo. Y este lo instruía y lo capacitaba en todas las áreas antes de que el hijo del amo asumiera las responsabilidades para dirigir los bienes del padre, del paterfamilia. Entonces el esclavo le instruía hasta llegar a que él sea el heredero de todo. La ley, esa es la función que tiene. Nos está instruyendo, nos está diciendo en qué estamos fallando y nos lleva hacia Cristo, hacia Cristo. Así de que cuando el apóstol Pablo dice acá, en cuanto al cumplimiento, a la justicia que es en la ley, es decir, el cumplimiento o la observación de la ley, irreprensible. Pero no significa que Pablo no cometía ni un pecado, sino que en cuanto a la observancia religiosa de las normas, él la cumplía. Pero él mismo reconoce y él mismo dice, yo no conociera que la codicia es pecado si la ley no dijera, no codiciarás, porque el conocimiento de la ley da a luz el pecado, da a luz el pecado. Entonces, Pablo, al conocer su pecado, es decir, al conocer que él cometía un pecado, él era responsable de toda la ley, de toda la ley. Entonces Pablo nos dice, pero todas esas cosas, la justicia que yo tenía por la ley, todas esas cosas para mí eran ganancia. Es decir, le sacaba provecho, le sacaba buen rédito, me daba a mí un crédito delante de mis semejantes. Pablo dice, yo aventajaba a mis contemporáneos. El mejor discípulo de Gamaliel fue Saulo de Tarso. El mejor discípulo, no cabe duda, de Gamaliel fue Saulo de Tarso, Pablo, porque él aventajaba a los de su generación, a sus compañeros, los aventajaba. Y todo eso para mí era ganancia. Para mí era ganancia, es decir, yo obtenía un buen rédito, un buen crédito, una buena reputación con todo eso que yo tenía. Pero Pablo dice que toda esa ganancia, es decir, lo que yo consideraba, con lo que yo estaba agradando a Dios, resulta ahora que yo es iluminado por el Señor, que yo alcanzado por el Señor, alcanzado por su gracia, ahora dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La he estimado como pérdida por amor a Cristo. Proverbios capítulo número 16, el versículo 25 nos dice, hay caminos
que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y eso aplicaba a Saulo de Tarso en su vida antigua. En su vida antigua, todas estas cosas eran para mí ganancia, me traían satisfacción y aventajaba a mis compañeros. Todo eso era ganancia. Yo le sacaba provecho a esas cosas, mas ahora las he estimado como pérdida, pero dice por amor de Cristo. Es decir, en comparación del amor de Cristo, todas estas cosas ahora son como pérdida para mí por amor a Cristo. Quiero leerle algo que encontré por ahí. Una nueva criatura en Cristo Jesús es renovado en el espíritu de su mente y Dios le da, al menos en alguna medida, aquello de lo que tiene hambre y sed, es decir, una justicia por naturaleza. Oiga esto, ahora odia las cosas que antes amaba y ahora ama las cosas que antes odiaba. Una nueva criatura, una nueva persona, aquel que está en Cristo, dijo Pablo 5:17 de segunda a los Corintios, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es obvio que lo nuevo que Pablo tiene es debido a la nueva naturaleza que él posee ahora en Cristo Jesús. Él ahora tiene una forma de apreciar las cosas. Él tiene una forma de darle prioridad y valorizar algunas otras cosas. Antes valorizaba y priorizaba su religión. Ahora valoriza y prioriza otras cosas que en Cristo Jesús tiene. De usted y de mí podríamos decir que antes amábamos, valorizábamos tanto y priorizábamos tanto una vida de pecado. Mas ahora nosotros, lo nuevo, nosotros tenemos una nueva percepción, una nueva valorización, una nueva prioridad, pero ya no al pecado, sino a la santidad. El creyente en Cristo Jesús respecto al pecado, respecto al mundo, respecto al mal, respecto al futuro, respecto a la eternidad, respecto a Cristo mismo. El nuevo creyente ahora tiene nuevas perspectivas, nueva valorización, nuevas apreciaciones. Lo ve de otra forma. Ahora lo ve de otra forma. Citábamos, ahora odia el creyente en Cristo Jesús, ahora odia, aborrece lo que antes amaba, pero también ahora ama lo que antes aborrecía. ¿Qué es lo que amábamos tanto antes? Bueno, lo que amábamos antes era el pecado, la desobediencia, el mundo. Eso es lo que nosotros amábamos, nuestra carne y la comodidad y darle lugar y rienda suelta a la carne. Ahora, eso es lo que nos atosiga a nosotros, lo que otrora a nosotros nos divertía, ahora nos atosiga a nosotros. Nos divertía la carne, nos divertía el pecado, nos divertía el mundo, nos divertía y éramos arrastrados por el príncipe de las tinieblas, por el mundo, por Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pues nosotros éramos arrastrados por eso. Mas ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva apreciación. ¿Qué es lo que nosotros apreciamos ahora? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo.
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, oiga, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura y para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que Pablo ahora valoriza tanto? Dice el amor de Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice Pablo, ahora yo lo tengo como una pérdida. Todas esas cosas antiguas, yo lo tengo como una pérdida. Todos esos logros que yo tenía, con los cuales yo pretendía justificarme delante de Dios, porque dice Pablo, la justicia que es por la ley, es decir, con eso yo pretendía presentarme inocente delante de Dios, ahora lo tengo como pérdida. Más adelante Pablo va a utilizar una palabra que es un poco más dura, lo va a utilizar como basura y lo va a denominar como basura y también como estiércol. Aquí nos dice Pablo, ahora yo lo he estimado como una pérdida. Esta palabra pérdida quiere decir en detrimento. Quiere decir que si yo me mantengo en eso, que si yo vuelvo a eso, yo tengo una gran pérdida. Esas mismas cosas han venido en detrimento, porque una vez cumplido su propósito, ya no tengo por qué volverme a someter para tener el mismo efecto de querer justificarme delante de Dios, porque ha tenido un detrimento y si yo lo vuelvo a hacer, lo único que yo voy a tener es una pérdida. Y dice Pablo, por amor de Cristo. Dice la palabra del Señor, el versículo número 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Dice, ¿por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Es decir, el apóstol Pablo habla de que él quiere perseguir la excelencia, es decir, el conocer al Señor Jesucristo, que Él es lo más sublime, lo más excelso que pueda tener. Viene a mi mente Mateo 13, 45 y 46. El Señor Jesucristo cuenta la parábola de la perla de gran precio. Permítame leerle el Evangelio según Mateo, capítulo número 13, dice la palabra del Señor, versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esto le pasó al apóstol Pablo, no cabe duda, esto nos pasa a nosotros también en Cristo Jesús respecto a nuestro pecado. Es decir, la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo lo vale todo, como para dejar todo, como para vender todo y quedarnos con esto, quedarnos como aquello que es principal, aquello que es de tanto valor para nosotros. Esto es a saber el Señor Jesucristo. Entonces Pablo nos presenta acá algo nuevo que él ahora tiene en Cristo Jesús. Antes valorizaba tanto una religiosidad, valorizaba tanto la observancia de la ley, valorizaba tanto el apóstol Pablo sus esfuerzos personales con tal de presentarse inocente delante de Dios. Pero ahora él tiene una nueva apreciación y esa nueva apreciación es que Cristo es sobre todas las cosas, incluso sobre él mismo. Se lo repito, Pablo ahora tiene una nueva apreciación en comparación de su vida antigua, aquello que tanto aborrecía antes, aquello que perseguía antes, aquello que quería destruir antes, que era la iglesia y su mensaje central.
Cristo Jesús, Señor de todos, el perdonador de pecados. El Señor Jesucristo dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo antes le aborrecía a tal punto de querer destruirlo, mas ahora Cristo Jesús es tan sublime, Cristo Jesús es excelente, y el conocimiento de Cristo Jesús lo vale todo y aún sobre él mismo. Permítame llevarle a Hechos capítulo número 20 y el versículo número 24. Hechos capítulo 20. Vea el concepto que tiene Pablo de él mismo respecto al Señor Jesucristo. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dice Pablo que ahora Cristo Jesús está encima de sus metas, encima de sus planes, encima de sus propósitos. Ahora Pablo ya no valoriza su vida, sino que ahora Cristo Jesús es el centro de su vida. Ahora la nueva apreciación del apóstol Pablo es Cristo Jesús sobre todas las cosas y sobre él mismo inclusive. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera. Dice Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Todo lo he perdido. Es decir, ya no me aman ni los judíos, no me aman los antiguos, mis antiguos maestros, pues no me aman, y lo he perdido todo. Ahora yo soy perseguido por los judíos, soy perseguido por los gentiles, yo soy perseguido, pero no me importa. Dice Pablo: por amor del cual, por amor a Cristo Jesús, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. El conocimiento del Señor Jesucristo y crecer en ese conocimiento para el apóstol Pablo es lo más sublime, es lo más excelso. Por eso dice: la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. De tal manera que el apóstol Pablo no le importa padecer por causa del nombre. No le importa padecer por causa del nombre. Es tanto el amor, es tanto el enamoramiento que el apóstol Pablo tuvo del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo mismo se lo dijo. Él mismo se lo dijo. Le dice a Ananías: vayamos a Hechos. Quiero ver si encuentro ese pasaje en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. El capítulo es el número 9. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Se refieren a Saulo de Tarso, que después llegó a ser el apóstol Pablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oiga esto: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor Jesucristo se lo advirtió al apóstol Pablo el día de su conversión. Y Pablo lo tenía bien claro de que era necesario de que él diera testimonio entre los gentiles, delante de los reyes y también delante de los hijos de Israel. En una interpretación muy personal, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de salir libre. Tuvo la oportunidad. En una ocasión, pues, había cierto rey que les quería pedirle dinero. Pablo nunca se iba a prestar a eso. Pero en otra ocasión hubo otro rey que lo miraba que no tenía nada, ninguna acusación. Pero el apóstol Pablo dijo, apelo al César. Yo apelo al César. Pero entonces yo me pregunto si el apóstol Pablo podía salir libre, no habían cargos contra él, no habían suficientes pruebas contra él podía salir libre. Entonces, ¿por qué inmediatamente Pablo apela al César? Considero, hermanos, en una aplicación personal de la palabra de Dios, considero que el apóstol Pablo quería cumplir este propósito, ser testimonio, ser instrumento escogido para llevar el nombre del Señor a los gentiles. Ya había llenado el mundo en ese entonces conocido, o una muy buena parte del mundo conocido en ese entonces, del evangelio del Señor Jesucristo. Con razón dice, estos hombres trastornan el mundo entero. Estos hombres trastornan el mundo entero con el evangelio. Y Pablo había sido una pieza fundamental en la predicación del evangelio, en donde Cristo no hubiese sido anunciado aún. Yo voy a ir para no edificar sobre fundamento ajeno, decía el apóstol Pablo, era su lema. Y él fue a predicar en varios lugares. Ya había dado testimonio a los gentiles, ya había dado testimonio a los judíos y todavía iba a seguir dando testimonio tanto a judíos como a gentiles. Pero el apóstol Pablo quería testificar delante de reyes, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo. Testificó ante el rey Agripa, testificó ante otros reyes mientras se iban dirigiendo hacia Roma, y no cabe duda, testificó también ante el César. No cabe duda que el apóstol Pablo era muy sincero, ni aún estimo preciosa mi vida para mí mismo. Cumplió muy bien y vivió, no solamente lo predicó y se lo aconsejó a los filipenses, sino que dice ciertamente, aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo amor del cual lo he perdido todo. Dice, mi renombre, el que yo tenía antiguamente, lo he perdido todo. Y dice Pablo, lo tengo por basura. Todos mis logros personales, todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo quiera hacer para presentarme inocente delante de Dios, todo esto yo ahora lo tengo por basura. La palabra que se utiliza ahí para basura no es la hojarasca. Yo eso pensaba cuando era niño, cuando se hablaba y si ahora lo tengo por basura. Y entonces yo me imaginaba en mi niñez, en mi esa inocencia, yo pensaba que se refería a la hojarasca que cae del pino, que cae de los árboles, y eso era la basura. El apóstol Pablo tiene una idea más drástica para referirse a eso, porque en el griego se puede traducir tanto como basofia o puede traducirse también como estiércol. Es decir, mis esfuerzos personales para alcanzar a Cristo no sirven, no tienen ninguna, no tienen ninguna validez, no valen nada, no tienen precio, en otras palabras, no tiene precio. Para lo único que sirve es para ser desechado, dice, por basura, pero para ganar a Cristo. Con tal de que yo halle a Cristo. Dice el siguiente versículo, y ser hallado en él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo ya nos presentó que él tiene una nueva apreciación, aprecia tanto a Cristo. Ahora nos presenta que él tiene una nueva aspiración. Él tiene una nueva aspiración, dice, ser hallado en él. Esto está en un tiempo futuro, ser hallado en él, en un tiempo futuro, ser encontrado en Cristo Jesús, pero no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Quiero que note algo. El apóstol Pablo nos presenta dos tipos de justicia. Dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es decir, la justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, por un lado está la justicia, mi justicia, y por otro lado está la justicia de Dios. Esta idea de dos tipos de justicia también la menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Dice, le voy a leer 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Entonces, está la justicia de Dios y la justicia propia. Respecto a la justicia propia, significa todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo quiera hacer o todo lo que yo pretenda hacer a fin de presentarme inocente delante de Dios, presentarme sin culpa delante de Dios. Se refiere a todo esfuerzo humano, o lo que el apóstol Pablo habló en el versículo número 3, no teniendo confianza en la carne, es decir, tener confianza en la carne. Todo lo que yo haga para agradar a Dios y ser presentado delante de Dios. Esto suena bastante atractivo porque todo descansa en mí, porque descansa en qué tanto yo me voy a esforzar y de mí depende si yo voy a alcanzar la salvación o no la voy a alcanzar. De mí depende si yo voy a alcanzar una justicia delante de Dios, una inocencia delante de Dios o no. Yo no voy a depender del otro, no voy a depender del vecino, no voy a depender de mi comunidad, yo no voy a depender de otro, yo voy a depender de mí mismo. Muy buena idea. El único problema es que según la palabra del Señor tiene un defecto. Dice Isaías capítulo número 64. Isaías capítulo número 64. Dice la palabra del Señor, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y oiga esto, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice la palabra del Señor, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Cómo le explico esta parte? Imaginémonos a un leproso, porque el hombre es pecador. El hombre es pecador. Entonces imaginémonos a un leproso. A este leproso nosotros lo queremos dignificar. Nosotros no queremos que esté harapiento el pobre. No queremos que sea más humillado. Y le vamos a cubrir su cuerpo y lo vamos a hacer con ropas finas, ropas finísimas. Y entonces venimos y le ponemos
en la Biblia, una de las telas mejores, el lino fino. Le hacemos su traje de lino fino a este pobre leproso. Pero resulta de que muy pronto esas mismas ropas empiezan a pegarse a su carne podrida y toda esa agua empieza a hacerse dura juntamente con la tela de lino fino, y llega un momento en donde ya no soporta el pobre leproso, entonces le tenemos que quitar, pero como se pegó a su carne podrida, y entonces prácticamente se lo arrancamos, y parte de esa piel podrida, esa carne podrida, se quedó en ese traje finísimo, por cierto, como dice aquel personaje, finísimo, carísimo, y ahí se quedaron pedazos de carne podrida en esa tela. Pero como es carísimo, ¿cómo vamos a desperdiciar nosotros? Vamos a desperdiciar nosotros esa tela. Entonces, bueno, que alguien más la use. Él no la puede usar porque se le va a volver a pegar, y en lugar de hacerle bien, le vamos a hacer mal. Entonces, que la use otra persona. Y esa otra persona, empezamos a buscar quién la va a usar. Está usted, estoy yo, y están varias personas. Y entonces llega el turno y yo le digo a usted, úselo usted úselo. ¿Lo usaría? Me dicen a mí, no, yo no lo uso, porque en primer lugar me va a dar cosa, en segundo lugar me voy a contagiar. ¿Cómo me voy a contagiar yo también con esa misma lepra? Esta persona ha contaminado el lino fino, esa tela la ha contaminado y la ha hecho inútil. Esa es la idea que nos presenta. Dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Cómo voy a condenar las buenas obras? ¿Cómo voy a condenar las buenas obras, la observancia de la ley en el contexto de Pablo acá? ¿Cómo vamos a condenar eso? Usted puede seguir haciendo buenas obras. De hecho, debe seguirlas haciendo como buena persona, como buen ciudadano. Y todo eso le va a traer grandes beneficios según su comunidad, según su nación. Le va a traer buenos beneficios. Va a gozar de gran prestigio, pero tenemos que ser sinceros. No es suficiente para la salvación de su alma. No es suficiente para la salvación, para el perdón de los pecados. No es suficiente. Delante del Señor no es suficiente. Viene el Señor y tenemos ahora no solamente la justicia, mi justicia propia, las justicias propias, sino también tenemos la justicia de Dios. La justicia de Dios se refiere a todo lo que Dios ha hecho en favor del hombre. Solamente para un ejemplo, Romanos capítulo número 3, le leo el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, Jesucristo, para todos los que en él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El apóstol Pablo nos va a empezar a hablar acerca de la justicia de Dios, y nos va a hablar de la justicia de Dios
que es en Cristo Jesús, pero lo contrasta con nuestra vida de pecado, versículo 23. Nuestra vida de pecado y obviamente la consecuencia del pecado y estar destituido de la gloria de Dios. Pero dice que Dios ha hecho, Dios logró, Dios procuró que nosotros tenemos justificación por Cristo Jesús, mediante la gracia de Cristo Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la propiciación por medio de la fe en su sangre, para que él pueda manifestar su justicia, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vea que el apóstol Pablo nos habla de que a pesar de nuestro pecado y estar destituido de la gloria de Dios, Dios logra que seamos justificados, Dios nos da de su gracia, Dios logra la redención que es en Cristo Jesús, mediante que Cristo Jesús es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación quiere decir pasar por alto o aplacar la ira de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios se refiere a que se refiere a todo lo que Dios ha hecho con tal de presentar inocente al hombre que crea en el Señor Jesucristo. Como dice Pablo a los romanos, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué abarca? Cuando dice judío primeramente y también al griego, judío y griego, quiere decir a todo, de todo hombre, de todo el mundo, porque por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios. La base de la justicia de Dios, es decir, de lo que Dios ha hecho, dice el apóstol Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, se obtiene por la fe y también se obtiene en Cristo Jesús. Al fin que por la fe o en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Cuando dice la palabra de Dios, cuando dice el apóstol Pablo, por la fe de Cristo Jesús, dice, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, quiere decirle por creerle a Cristo, que es la base de nuestra fe, por creer lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. La mejor traducción de creer en Dios es creerle a Dios. En la palabra del Señor leemos que Abraham, por ejemplo, Romanos 4:3 y versículo 27 también, que Abraham le creyó a Dios y dice que le fue contado como justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así de que dice, sino la que es por la fe de Cristo, es decir, por la fe de creerle a Cristo, de creer que lo que él dice, que dijo, que es, él es, creerle que sí es, creerle que sí es el Salvador, creerle que sí es el Hijo de Dios, creerle que sí murió en la cruz por nosotros, creerle que sí fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación, creerle que sí Él viene para salvarnos y librarnos de la ira venidera, creerle que sí Él viene para juzgar a todos los impíos, creerle que en Él no hay ninguna condenación, creer todas las bendiciones que Cristo Jesús trae para nosotros, creerle a Dios, creerle a Dios, creer por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Luego el apóstol Pablo nos lanza otra vez hacia el futuro, porque le había dicho anteriormente que al principio del versículo 9 dice, y ser hallado en él. Es decir, nos habla de un tiempo futuro, pero que él ya goza en el tiempo presente. Es decir, es un presente continuo que va a tener plena validez en el futuro. Y otra vez en el versículo 10 nos
manda hacia el futuro y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice, a fin de conocerle. Este conocer al Señor no es el conocimiento para salvación, sino que es el conocimiento de Cristo a causa de la intimidad que tenemos con el Señor Jesucristo y que vamos a llegar al pleno conocimiento el día de la glorificación. A eso se refiere el apóstol Pablo. Cuando dice, a fin de conocerle, otra vez, no se refiere al conocimiento para salvación, que es el principio de todo, sino a el conocimiento paulatino y progresivo que vamos a llegar a tener de Cristo Jesús a causa de gozar de la intimidad con Cristo Jesús de una manera cotidiana, pero que tendrá su plenitud y a cabalidad lo haremos, lo conoceremos el día de la glorificación, el día de Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero leerle para corroborarle esta parte en Colosenses capítulo 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y otra vez, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Se refiere a todos los creyentes. Todo creyente que es griego, Cristo Jesús es en todo y va a tener ese conocimiento pleno. Todo creyente que es judío, todo creyente que está circuncidado, todo creyente que no se circuncidó, todo creyente que es bárbaro, todo creyente que es cita, todo creyente que es siervo, todo creyente que es libre, todo creyente que es hombre, todo creyente que es mujer, todo creyente que es adulto, todo creyente que es niño, todo creyente en Cristo Jesús va a obtener este pleno conocimiento, pero es necesario que siga creciendo. Tiene el conocimiento de la salvación, viene al conocimiento de Dios, del Señor Jesucristo en la salvación y paulatinamente va creciendo. Dice la palabra del Señor, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Se da cuenta lo progresivo? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. El sabio Salomón dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero Pablo nos presenta otra cosa y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo quiere experimentar el poder de su resurrección. ¿Qué significa esta frase? Significa la capacidad, significa el poder de su resurrección en mi vida. Cristo Jesús resucitó para nuestra justificación. Cristo Jesús tomó su vida para resucitar. El Padre Celestial resucita al Señor Jesucristo, la triunidad trabajando en la resurrección del Señor Jesucristo. Y ese poder que me justificó a mí, yo también lo quiero, el poder de Dios resucitando a Cristo, el poder de Cristo en su resurrección, el poder del Espíritu Santo resucitando al Señor Jesucristo, ese poder yo lo quiero experimentar de una manera continua en mi vida. Yo quiero ser transformado de una manera cotidiana en mi vida. Quiero lograr el poder de su resurrección. Y luego dice la palabra de Dios y la participación de sus padecimientos.
y la participación de sus padecimientos. Es decir, Pablo consideraba un alto privilegio, un alto privilegio el padecer por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, el apóstol Pablo consideraba padecer por Cristo como las heridas que le faltaban al Señor Jesucristo. Las heridas que le faltaban al Señor Jesucristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, no me importa sufrir como Él sufrió. No me importa morir como Él murió. No me importa con tal de que yo tenga al Señor Jesucristo. Dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y dice, y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. ¿Qué significa esta palabra? Ser hallado en Él. Eso está al inicio del versículo 9. Permítame explicárselo con una historia. Allá en el Éxodo, capítulo 33, versículo 21 al 23, el Señor le habló a Moisés y le dijo que se le iba a aparecer. Señor, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria, Señor. ¿Está bien? Te voy a aparecer. Y el Señor lo lleva a una peña. Quédate aquí. Si Moisés era tan curioso como yo y tan deseoso de ver la gloria del Señor, ya me imagino a Moisés, ya me imagino a Moisés en la roca, agarrado de la roca. Aquí estoy bien, Señor. Estaré bien aquí. Y el Señor, no, métete un poco. Y se mete un poco, Moisés. Aquí estará bien, Señor. Aquí puedo estar. Métete más, métete más. Mire qué dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Dice, tú pon tu pie sobre la peña, tú estarás sobre la roca, y cuando pase mi gloria, yo mismo te voy a poner en la hendidura de la peña, es decir, en un hueco de la peña, en ese agujero de la peña, ahí te voy a poner. ¿Por qué? Porque no hay nadie que vea mi gloria sin que muera. Sobre la roca, sobre la roca. ¿Ha captado el mensaje? Y dice la palabra de Dios, y ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. En aquel día yo no me quiero presentar, no me quiero presentar solo yo. En aquel día yo no me quiero presentar con mi justicia. Señor, aquí está lo que yo te traigo. Aquí está todo lo que yo tengo para que tú me dejes entrar a tu cielo. Tengo todo el derecho para dejarme, para que me dejes entrar en tu cielo. Entonces, el Señor toma todas mis obras, le prende fuego, ¡bum! En base a lo que quede, vas a tener méritos. Dice Pablo, ser hallado en Cristo Jesús, ser hallado en Él, en el Señor Jesucristo, no confiando en mis justicias, sino confiando en sus muchas misericordias. No se confunda, el Señor va a premiar las obras del creyente, pero no para dejarlo entrar al cielo, porque usted entra a su cielo por la justicia de Cristo, por el perdón que tiene en Cristo Jesús. Por eso usted entra a su cielo. Las obras, el Señor se las va a premiar. También les va a prender fuego.
Y lo que quede, el Señor le va a premiar de eso. Dice que va a ser pasado por el fuego. Dice la palabra del Señor, versículo 11, y aquí nos vamos a quedar. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué significa esta parte? Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Pablo no duda de su participación en la resurrección, tampoco y mucho menos Pablo está dudando de que va a haber una resurrección, porque Pablo dice, si en alguna medida llegase a la resurrección de los muertos. Recuérdese que el apóstol Pablo y todos los creyentes, lo que nosotros eh, anhelamos es la venida de Cristo. Lo cantamos con el himno, mas no es la muerte que espero, Señor. La tumba mi meta no es. Tu pronta venida en tu tierno amor, esperando mi alma hoy está. Así de que Pablo no está dudando la resurrección de entre los muertos. Eso va a suceder porque va a suceder. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, si en alguna medida yo llegue a la resurrección de los muertos, es decir, Pablo espera estar vivo para cuando Cristo Jesús venga. A estas alturas nosotros sabemos que Pablo murió, pero nosotros anhelamos, más que la tumba, anhelamos la venida del Señor Jesucristo. Y cuando Cristo venga y nosotros estemos vivos, vamos a ser transformados. Pablo, eso era lo que esperaba, solamente ser transformados. Anote esto aquí que se lo voy a compartir. Así como hay algunos que nacerán una vez y morirán dos veces, también los habrá aquellos que nazcan dos veces y mueran una vez, y otros que ni tan siquiera mueran. Pero eso sí, todos los creyentes seremos transformados. Quedémonos acá eh, en las meditaciones. Vamos a seguir considerando este capítulo número 3 más adelante, si así el Señor lo considera o así el Señor nos lo permite. Por el momento le invitamos para que esté con nosotros en la próxima cita, en el próximo párrafo de la Biblia, capítulo 3 de Filipenses, en esta serie que llevamos sobre esta epístola. Por el momento, que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén.